Hola a todos. El tema del día de hoy es la adquisición de vacunas contra el COVID por parte de Colombia. En particular, vamos a explorar las oportunidades que se tienen para poder incrementar el acceso a la misma. La estrategia que Colombia ha tenido con relación a la adquisición de esta vacuna tiene dos frentes principales. El primero ha sido por medio del COVAX, que es un mecanismo, una iniciativa multilateral encabezada por la Organización Mundial de la Salud, que lo que pretende es que haya un acceso equitativo a la vacuna. Y la segunda ha sido por medio de negociaciones bilaterales directamente con las farmacéuticas. Desafortunadamente, con la situación que estamos viviendo, el nacionalismo ha triunfado y esto ha hecho que las iniciativas multilaterales como la del COVAX no hayan sido satisfactorios hasta el momento, ya que cada estado está en una carrera por lograr procurar vacunas para sus nacionales. En Colombia se sancionó la Ley 2064 del 2020, la cual declara de interés público la estrategia de inmunización contra el COVID-19. Esta ley consta de 12 artículos. De hecho, desde que se conoció el proyecto de ley, el artículo 5 fue controversial, ya que exime de responsabilidad a las farmacéuticas por efectos secundarios adversos que se puedan derivar de la utilización de la vacuna. Esto mientras está en el régimen de aprobación de emergencia. Hay argumentos a favor y en contra de esto. Sin embargo, considero que lo importante es ver las oportunidades que nosotros tenemos desde esta ley. Además, es importante tener en cuenta que Colombia no es el único país que ha suscrito acuerdos con farmacéuticas en los cuales se encuentre una de estas cláusulas donde se exime de responsabilidad. Tenemos conocimiento de que países como el Reino Unido y Canadá, también han suscrito acuerdos en este sentido. Sin embargo, concentrémonos en las oportunidades. Esta ley lo que hace es preparar el escenario para poder incrementar el acceso a la vacuna, sea por medio de la reducción de los precios o aumentando la cantidad de vacunas que hayan disponibles. ¿Y cómo sucede esto? Colombia, como parte de la Organización Mundial del Comercio, suscribió el Acuerdo sobre los Derechos de la Propiedad Intelectual, el cual regula en su artículo 31 la expedición de licencias obligatorias. Estas licencias obligatorias son conocidas como una flexibilidad o una limitación a los derechos de propiedad intelectual. Cuando una patente está en vigencia, que de acuerdo al acuerdo sobre los derechos de propiedad intelectual tienen una vigencia mínima de 20 años, el titular de la patente tiene un monopolio. Entonces esto implica inmediatamente un incremento de los precios. Flexibilidades como estos lo que hacen es permitir que haya una disminución de los precios mientras la patente está vigente. ¿Qué sucede con las licencias obligatorias? Cuando hay diferentes situaciones, como por ejemplo una situación de interés público, que en virtud de la cual yo necesito, por ejemplo, un mayor acceso a un medicamento y no lo puedo obtener porque sea el medicamento muy costoso o porque no hay suficiente medicamento en el mercado o no hay suficientes vacunas, existe la posibilidad para el gobierno de entrar a negociar con la farmacéutica directamente, con el objetivo de lograr una disminución en el precio o, por ejemplo, de lograr que hayan más medicamentos o vacunas en el mercado. Si estas negociaciones son infructuosas, el gobierno tiene la oportunidad de emitir una licencia obligatoria con el lleno de diferentes requisitos, con el objetivo de que mientras la patente está vigente, genéricos puedan venir a entrar a producir el determinado medicamento o vacuna de la que se esté tratando. Lo que sucede con esto inmediatamente es que yo voy a tener una mayor cantidad de medicinas o de vacunas en el mercado y por ende va a haber una competencia. Luego los precios van a disminuir, incrementando así el acceso al medicamento o a la vacuna. Esta figura está regulada en Colombia por medio de la decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, cuyo artículo 65 señala que previa a la declaratoria de situaciones de interés público, por ejemplo, o de emergencia, será posible expedir una licencia obligatoria con relación a patentes. Dicho artículo es reglamentado en Colombia por medio del decreto 1074 del 2015, cuyo artículo 2.2.2.24.5 señala que una vez se han declarado dichas razones de interés público o de emergencia, es posible emitir una licencia obligatoria. Además, su parágrafo establece que es posible tomar otras acciones en lugar de la expedición de la licencia obligatoria para poder solucionar dicha situación.
Y es precisamente en el marco de este parágrafo que desde el año 2015 el entonces ministro de Salud intentó hacer negociaciones con una farmacéutica suiza con relación a un medicamento para el cáncer cuyo precio era tan elevado que los colombianos no podían acceder al medicamento. Estas negociaciones fueron infructuosas y en consecuencia dicho medicamento fue declarado de interés público. Aunque no se emitió la licencia obligatoria, lo que hizo el gobierno fue entrar a regular directamente el precio por medio de una metodología que simuló condiciones de competencia. Y de esta manera el precio fue mucho menor al que se tenía y en consecuencia se incrementa el acceso al medicamento. En estos términos, consideramos que lo importante es aprovechar los beneficios que esta ley nos está ofreciendo. Es tener en cuenta la importancia de que tenemos el terreno abonado o preparado para poder eventualmente expedir una licencia obligatoria. La utilización de estas flexibilidades puede llegar a ser controversial precisamente porque se limitan los derechos de propiedad intelectual. Pero tengamos en cuenta que no hay derechos absolutos y que en situaciones como esta, donde el derecho a la vida, el derecho a la salud están en juego, es importante lograr un balance y lograr utilizar herramientas que han sido expedidas precisamente para situaciones como la que estamos viviendo. Además, tengamos en cuenta que diferentes países, tales como Alemania, Francia, Canadá, Chile y Ecuador, también se han preparado y tienen ya disposiciones en sus legislaciones internas para que si es necesario expedir una licencia obligatoria durante el marco de esta situación de la pandemia, ellos lo puedan hacer porque son herramientas que se tienen y que deben de ser utilizadas. El hecho de que países como Colombia hayan accedido a eximir a las farmacéuticas por posibles eventos adversos que se puedan derivar, lo que implica es que tenemos o que estamos en un mejor momento, en una mejor posición para poder negociar, para poder lograr que el precio del medicamento sea mucho más bajo, también teniendo en cuenta que Colombia es la que va a entrar a responder por posibles afectaciones o por posibles eventos adversos que se puedan derivar de la utilización de la vacuna. De lo que se sigue que estos dineros públicos que se van a utilizar para poder adquirir la vacuna deben de utilizarse de manera eficaz, ya que también tenemos que contar con dinero suficiente para posibles condenas que se den al Estado colombiano en virtud de esto. Esperamos que les haya gustado el tema y con mucho gusto resolveremos sus inquietudes en los comentarios. Muchas gracias.